Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren todos bien de salud. Hoy día vamos a leer en Jueces 4:4, vamos a hablar de Débora y Barak derrotando a Sísara, lleva por título. Vamos a leer. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedé en Neftalí, y le dijo: ¿No te he mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo entraré hacia ti al arroyo de Sison, a Sísara, capitán del ejército de Yabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y ella dijo: iré contigo, mano será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Sedé. Que el Señor les sea bendiciendo, mi hermano. Débora era una mujer vigorosa, una mujer valiente, que, ¿no es cierto?, le dijo a Barak que llamó a llamar a Barak para ir a la batalla contra Sísara, ¿no es cierto?, donde Sísara era el capitán del ejército. Que podamos nosotros ser valientes como Débora. Débora es un ejemplo para nosotros como mujer. Débora era una mujer vigorosa. Se podría decir que era una mujer multifacética, se podrá decir, porque Débora fue jueza, fue profetisa, fue mujer, esposa y más era compositora. Ella la tenía toda. Eran 5 sus características, se puede decir, que Débora tenía, ¿no es cierto?, era una mujer valiente, como Barak, ¿no es cierto?, le dijo. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Y Débora le dijo que en manos de él no iba a estar la gloria, sino en manos de mujer. Y esa mujer, ¿no es cierto?, fue Yael, que era esposa de Eber, donde Yael, ¿no es cierto?, cuando estaban en la batalla ahí, donde Débora, ¿no es cierto?, estaba ahí en la batalla con Barak, ¿no es cierto?, y Barak salió en el nombre de Jehová. Quizá a lo mejor temió, pero en el nombre de Jehová todos podemos salir adelante. Sin el nombre de Jehová nosotros nada somos. Por eso cada vez que salgamos a hacer una diligencia o algo, siempre salir en el nombre de Jehová, porque Dios es grande para nuestras vidas. Y ¿no es cierto?, que como les dije, que Débora era jueza, profetisa, mujer, esposa y compositora. Ella como esposa igual desarrollaba bien su papel de esposa. Era una mujer, como le dije, valiente, era una mujer con liderazgo. Nosotros debemos seguir los ejemplos de Débora. Débora fue una mujer bendecida por Dios. Nosotros tenemos que salir a la batalla con fe, y ahí el Señor nos va a dar la victoria. Que el Señor nos sea bendiciendo. Quizá la palabra va a ser un poco corta, pero nosotros sabemos la historia de Débora, ¿no es cierto?, que sale aquí en Jueces. Y cuando salieron en victoria, ¿no es cierto?, Débora junto con Barak, ¿no es cierto?, cantaron un cántico a Dios, dándole gracias al Señor, porque Dios fue con ella en aquella batalla, en aquella guerra, se podía decir, contra Barak. Y Barak fue, Sísara fue vencido por Débora, por Barak, ¿no es cierto?, porque ellos salieron en el nombre de Jehová. Y como decía yo, que Yael
fue aquella mujer bendecida por Dios también, porque fue ella la que le enterró aquella estaca en la sien, ¿no es cierto?, a Císara, y ya cayó derrotado, ¿no es cierto? Císara le pidió un vaso de agua, porque ya estaba cansado, ¿no es cierto? Llegó a la tienda donde estaba ahí, donde estaba Yael, ¿no es cierto? Pero Yael dice que ella abrió un ofre de leche y le dio de beber, y él volvió a cubrirla. Y aquí dice, y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y le preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responde que no. Pero Yael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por la sien y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño, cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Císara, Yael salió a recibirlo y le dijo, ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí que Císara yacía muerto, con la estaca por la sien. Y así abatió Dios aquel día a Yabín, del rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Que el Señor nos sea bendiciendo, ¿no es cierto? Porque el Señor usó a Yael para que venciera a Císara, ¿no es cierto? Entonces Císara murió en manos de aquella mujer. Que el Señor nos sea bendiciendo, y le quiero leer a mis hermanas, dice su carácter, dice, su conmoción no fue forjada por la situación política de la época, sino por su relación con Dios, aunque las mujeres del mundo antiguo no solían convertirse en líder político. Débora fue precisamente la conductora que Israel necesitaba, una profetisa que escuchaba a Dios y creía en Dios. Así fue el carácter de Débora. Ella creía, confiaba en Dios y escuchaba la voz de Dios cuando Dios le hablaba, ¿no es cierto? Porque ella era profetisa, era jueza, era esposa, era mujer, era compositora. ¿Y cuál fue el dolor de Débora? De que el pueblo, ¿no es cierto?, se hubiera hundido en la desesperación a causa de su idolatría, olvidando las promesas de Dios y la fe de un antepasado. Se lo voy a leer de nuevo. Dice, que el pueblo se hubiera hundido en la desesperación a causa de su idolatría, olvidando las promesas de Dios, la fe de su antepasado. ¿No es cierto? El pueblo de Israel adoraba a dioses falsos, adoraba a aquella estatua, ¿no es cierto?, donde era un pueblo totalmente rebelde, pero Dios fue con aquel pueblo y lo bendijo. ¿Y cuál fue el gozo de Débora? Dice, que Dios volviera la fortaleza del enemigo en su contra, devolviéndole el poder a los débiles y bendiciendo la tierra con paz durante 40 años. Esto fue el gozo de Débora, porque Dios estuvo con ella y bendijo aquí al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, devolviéndole la paz, la tranquilidad durante 40 años. Dice, la promesa que recibe, dice, la piadosa Débora ha sido de aliento para las mujeres de todos los siglos. Cuando las mujeres son limitadas o maltratadas, cuando se sienten inseguras con respecto a lo que es correcto o al modo en que deben proceder, cuando se adentran en territorio desconocido, cuando se lo pasa por alto, se las ignora, ellas se encuentran ayudadas y equilibrio al recordar a Débora. Que el Señor nos sea bendiciendo, ¿no es cierto? Porque esa fue la promesa que recibimos nosotros hoy en día, ser una mujer valiente, una mujer vigorosa, con liderazgo, ¿no es cierto? Que seamos una mujer con fe, victoriosa para salir a la batalla contra este mundo. Que el Señor nos sea bendiciendo. Y le quiero leer una reflexión, dice,
Se necesita un cuadro de una mujer confiada y poderosa que también era humilde y fiel. Dice, mira Débora, ser un líder poco usual no la detuvo en seco y tampoco tiene por qué detener a una mujer cristiana en la actualidad. Puede ser una exitosa madre, líder, esposa, si obedece a Dios cada día. Nosotros como madres tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos, ¿no es cierto? En el hogar somos líderes de poder corregir, ¿no es cierto?, nuestros hijos, las que son casadas a su esposo, ¿no es cierto?, dice, si obedece a Dios cada día, que los que son casados, ¿no es cierto?, cuando cae el esposo, cae la esposa, puedan levantarse, puedan estar unidos siempre, ¿no es cierto?, trabajar codo a codo, ¿no es cierto?, así como se hacen en nuestra congregación, cuando salir adelante, ayudar al débil, ayudar al que está afligido, atribulado, siempre estar trabajando codo a codo, ser fiel al Señor. ¿No es cierto? Igual el nombre Débora, dice, se le atribuye el significado de trabajadora como abeja. Que el Señor nos sea bendiciendo, y le quiero leer aquí en Salmos 20, capítulo 20, versículo 7, donde dice, estos confían en carro y aquello en caballo, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Nosotros siempre tenemos que confiar en Dios, que nuestra mirada, nuestra fe, nuestra confianza esté puesta en Dios, y cada día nosotros podamos ser mujeres fieles, mujeres trabajadoras, ¿no es cierto? Nosotros somos mujeres con liderazgo, quizás estamos en nuestros hogares, pero así estamos trabajando como Débora, trabajando como como el nombre de Débora significa trabajadora como abeja, ¿cierto? Nosotros vemos que las abejas siempre están trabajando, así tenemos que ser nosotros también, porque yo veo que nuestras hermanas se mueven de aquí, se mueven de allá para acá, porque ellas tienen aquel liderazgo de Débora, porque Débora fue un ejemplo para nuestras vidas. Yo veo que salen a visitar los hogares, se dan el tiempo de visitar a las hermanas quizás que están afligidas, están con alguna enfermedad, o las hermanas que están solitas. Ahí están las hermanas, ¿no es cierto?, el grupo de Dorca, fieles al Señor, fieles al trabajo que Dios nos entrega cada día de poder visitar a las hermanas que están necesitadas en estos momentos, ¿no es cierto? Quizá ellas necesitan una palabra de aliento, necesitan escuchar los cánticos, necesitan escuchar la palabra de Dios, porque una persona sola a lo mejor se bajonea igual, ¿no es cierto? Pero ahí están nuestras hermanas Dorca, las que se dan ese tiempo de salir a visitar. Que el Señor sea bendiciendo a cada una de mis hermanas Dorca, que la paz, el amor del Señor more en su vida, more en su corazón, ¿no es cierto? Que el Señor nos sea cada día bendiciendo, y ser como Débora, ¿no es cierto? No ser cobarde, sino siempre estar trabajando en la viña del Señor, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros le trabajemos a Él. Quizás en nuestros hogares igual estamos trabajando, nuestras hermanas yo las veo cuando se mandan WhatsApp, visitar tal hogar, allá están ellas, hay que ir a limpiar el templo, ahí están las hermanas porque ellas se dan el tiempo, ahí se nota el amor que le tienen a la obra, el amor que le tienen a Dios, el amor que le tienen a la casa de oración, porque están preocupadas de aquel que está afligido, atribulado. Que el Señor sea bendiciendo a nuestra congregación, ¿no es cierto?, cada día, sea bendiciendo a nuestros pastores, y porque ellos siempre están atentos, ¿no es cierto?, de levantar al caído, de levantar al débil, y nuestras oraciones siempre sean hacia nuestros pastores, para que el Señor cada día les dé aquel poder, ¿no es cierto?, que les dé aquella bendición en su vida también, porque ellos igual a lo mejor se sienten cansados, no sé, pero el Señor siempre sea con nuestros pastores, con nuestra congregación, que el Señor sea bendiciendo a cada una de nuestras hermanas Dorca, que cada día nosotros podamos serle fiel al Señor, y esperando de poder reunirnos, ¿no es cierto?, en nuestras casas de oración. Yo siempre digo que lindo va a ser cuando nos volvamos a nuestra casa de oración, de vernos cara a cara, ¿no es cierto?, de poder saludarnos, quizás con un abrazo o con un beso, quizás no lo vamos a poder hacer, no lo sé, pero que el Señor nos sea ayudando cada día, así como Débora, porque la influencia de Débora era social, era familiar y espiritual. Y nosotros podemos ser como ella, porque cuando nosotros que en el versículo 4 dice, gobernaba en aquel tiempo en Israel una mujer, Débora,
profetisa, mujer de Lapidot, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ahí se sentaba Débora, ¿no es cierto? Se sentaba bajo de aquella palmera a resolver problemas, a resolver líos, ¿no es cierto? Pues como ella era jueza, entonces ahí se sentaba ella para resolver aquellos problemas que tenían el pueblo de Israel. Y cada día nosotros poder confiar en el Señor, porque el Señor es grande, es maravilloso. El Señor nunca se olvida de nosotros, Él siempre está a nuestro lado, camina a nuestro lado, todos los días nos bendice de una y otra manera. Y nosotros poder reconocer la bendición de Dios, ¿no es cierto? De poder reconocer que el amor de Dios es tan grande para con nosotros, porque el Señor nos libró a nosotros de esta pandemia que está todavía atormentando al país o al mundo. Pero Dios es tan fiel, es tan grande su amor que Él tiene con nosotros. Y poder cada día nosotros ser agradecida con Él, entregarle lo mejor, ¿no es cierto? Quizás en nuestro templo no lo podemos reunir, pero en nuestros hogares sí podemos, tenemos la libertad de leer la palabra, tenemos la oportunidad de arrodillarnos, ¿no es cierto?, de orar por cada uno de nosotros, por nuestras hermanas que están enfermas, y ser fiel como Débora, como fue Débora, ¿no es cierto?, ella fue una mujer fiel al Señor, ella escuchaba la voz de Dios, ella no, como se dice, no le entraba por un oído y le salía por el otro, sino ella era una mujer fiel, una mujer de liderazgo. Que el Señor nos sea bendiciendo a mis hermanas. A lo mejor fue muy corta la palabra, pero que el Señor nos sea bendiciendo. Y tomarnos del ejemplo que nos dejó Débora, porque Débora no le importaba nada, ella salía a la batalla. Y que el Señor nos sea bendiciendo y estar orando la una por la otra, como le dije. Vamos a estar orando por la palabra, mis hermanas. Señor Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Quizás no fue muy bien exhortada, mi Señor, pero cada una sabemos, Señor, la historia de Débora, Señor amado, que fue una mujer de liderazgo, fue una mujer valiente, Señor amado, que ya salió a la batalla en tu nombre, Señor. Tú le diste la victoria, Señor, a aquella mujer, Jesús amado. Tú eres grande, eres, Señor, un Dios de amor, un Dios de paz. Gracias te damos por tu palabra. Bendice a mis hermanas, cada una de ellas, el grupo de Dorca. Tú seas con ellas, Señor amado, en todo momento, Señor, en sus hogares tú las seas bendiciendo junto a su familia, junto a sus esposos, mi Señor, a la que son abuelas, sea bendiciéndole sus nietos, Señor amado. Gracias y más gracias te doy por tu gran amor, por tu gran misericordia que tú nos tienes cada día. Todo lo dejo en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les sea bendiciendo, mi hermano, y un saludo y un abrazo para cada uno de ustedes.